Bueno, buenas tardes a todos, tanto el público presencial como el que nos sigue por YouTube. Esta es otra presentación de la diplomatura que está llevando a cabo el OPIR, el Observatorio para el Pensamiento Estratégico para la Integración Regional. Agradecemos, como siempre, a la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, este querido sindicato que nos hace las veces de anfitrión y que nos facilita las instalaciones, la Universidad de Lanús también, la Escuela de Gobierno bonaerense, que son todas entidades que están apoyando este proyecto y que va en pos de un mayor conocimiento de lo que son los desafíos que tiene la Argentina en el plano de la política exterior, de las relaciones internacionales. Y hoy tenemos una edición especial también porque estaba previsto Luciano Angelini, que por un problema de salud menor afortunadamente no va a poder estar, pero en su rol, en el rol de expositor de hoy, lo vamos a tener a Ezequiel Magnani, que es un gusto porque además de gran conocedor de la temática de hoy, que es seguridad internacional y defensa, nada más ni nada menos, que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, es una persona que tiene una gran formación académica. Ezequiel es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y hoy es profesor en esa misma universidad, pero también en la Universidad Austral y en la Universidad de San Martín. Es un experto en algo que en el debate de la sociedad argentina aparece poco, que es geopolítica, y especialmente geopolítica en el Atlántico Sur y en la cuestión Malvinas. Es algo que los argentinos tenemos que empezar a estudiar, a ver, a analizar, porque tiene que ver también con el desarrollo de nuestro país, con los desafíos que tiene nuestro país, y eso también redunda en la calidad de vida de nuestro pueblo. Comprender los desafíos geopolíticos de la Argentina es fundamental. Y hoy Ezequiel nos va a ilustrar un poco también en esos aspectos. Así que le voy a ceder la palabra y cada tanto vamos a ir, por supuesto, con los disparadores para abrir nuevos temas de esta cuestión tan importante. Reitero, seguridad internacional y defensa. También no me quiero olvidar de la Fundación Meridiano, una fundación de jóvenes interesados, preocupados por la defensa, la seguridad internacional, pero también en la política exterior, que yo estimo que es la joven generación que va a ir renovando nuestro Estado, la formación académica de nuestra fuerza política, y van a ser los que les va a tocar enfrentar el desafío del tiempo que se viene, nada más y nada menos. Bueno, Ezequiel, te cedo la palabra. A disposición, mucha suerte. Bueno, ahí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias por las palabras, a Pedro por la invitación. Para mí es un honor estar acá con la difícil tarea de reemplazar a Luciano Angelini, que es el verdadero conocedor de las cuestiones vinculadas al orden mundial y los distintos tipos de orden, sobre todo, y con capacidad prospectiva de ver hacia dónde también estamos yendo. Ahí el PowerPoint lo comparto yo, ¿no? Perfecto. Sí. Estamos... Un aviso. Perdón, Ezequiel, un aviso parroquial que me había olvidado de decirlo. Por favor, a los que están vía Zoom, que llenen la ficha de inscripción, de asistencia que está en el chat. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y la idea un poco es abordar, en principio, desde lo más alto posible, ver en qué tipo de orden internacional estamos, ¿no? Cuál es el estado de situación política del orden internacional, y un poco intentar hacer una tarea prospectiva de ver hacia dónde estamos yendo y las implicancias que esto tiene justamente en materia de seguridad para la Argentina, y obviamente a raíz de eso los desafíos que esto trae para el futuro cercano. Bien, y lo primero que diría, digamos, para intentar abordar las cuestiones y la temática del orden, es que estamos en una situación de transición. Esto no es una novedad, pero sí es interesante marcarlo en contraposición a lo que vimos y vivimos décadas anteriores, ¿no? Desde el final de la Guerra Fría, lo que tuvimos es un orden caracterizado o el intento de un orden caracterizado por la vigencia de las reglas y normas internacionales, que si bien
no tienen la capacidad de hacer que los estados actúen de una determinada manera, no tienen la capacidad de penalizar a los estados, sobre todo más poderosos. Sí, los estados más poderosos a la hora de actuar, por ejemplo, en términos militares o de invadir o realizar un ataque militar, una agresión militar a otro estado, sí todo el tiempo estaban fundamentando justamente su accionar en función de las normas, a pesar de las acciones ilegales. Lo que sí teníamos era una fundamentación de por qué hacían lo que hacían, más allá de que estuviesen en contra de las normas. Ahora lo que estamos viendo es una suerte de transición donde hay un resquebrajamiento del respeto por esas normas internacionales, a las que podemos ver en materia comercial como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, a las que podemos ver en materia de seguridad internacional, principalmente reflejado en los artículos 6 y 7 de las Naciones Unidas. Bueno, hay un resquebrajamiento, al menos parcial, del respeto por el cumplimiento de esas normas. En ese sentido, lo que tenemos es en la dimensión horizontal del poder, digamos, en la política internacional de las grandes potencias, justamente un resquebrajamiento de esas normas que tienen que ver o hace referencia principalmente al accionar de los grandes poderes, las grandes potencias, ¿no? Las grandes potencias, en ese sentido, son las que están y las que tienen la capacidad de romper esas reglas con el menor costo posible, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, desde intervenciones militares de Estados Unidos a Venezuela, Estados Unidos a Irán, Rusia a Ucrania. Digamos, hay ciertas normas internacionales que no se están cumpliendo y ese no cumplimiento viene de la mano justamente de los principales actores que pueden hacer justamente ese incumplimiento, dada la magnitud que tienen en materia de poder militar y el respaldo económico y financiero. Ahora bien, este resquebrajamiento o esta tendencia, lo que se viene reflejando es justamente el resquebrajamiento de esta tendencia en una suerte también de transición, donde ya no es solamente Estados Unidos el actor que rige, digamos, los comportamientos o que influencia las dinámicas políticas en el resto del mundo, sino que también se caracteriza por el surgimiento de otro actor, en este caso China, que tiene la capacidad de disputar, digamos, o de promover sus intereses multidimensionales, financieros, económicos, marítimos, oceánicos, en materia de seguridad, energéticos, tiene la capacidad de disputar, dada la magnitud que tiene y su potencia en el escenario internacional, dadas sus capacidades, disputar justamente ese rol de liderazgo. Con lo cual, acá hay que hacer un punto importante, ¿no? Este ascenso de China, digamos, que compite en materia de influencia con Estados Unidos, lo que nos da es una suerte de orden no hegemónico, que es acá el título de la clase 3 de hoy, ¿no? Es una suerte de orden donde no hay una hegemonía clara en el mundo. Si bien lo que vemos desde la Argentina, y particularmente con la administración Milei, es una fuerte injerencia de los Estados Unidos, en realidad eso lo vemos a partir de una conducta de un determinado gobierno que tiene una postura de alineamiento incondicional. No obstante, el resto del mundo lo que está viendo justamente es una disputa que se cristaliza en materia internacional como un orden donde no hay líderes o no hay liderazgos claros. Digamos, no es tan claro el liderazgo a comparación con décadas pasadas, ¿no? En la década del 90, donde claramente Estados Unidos era el único actor con capacidad de dirimir disputas, digamos, y de ejercer influencia a escala global. Bueno, ahora lo que tenemos justamente es la presencia de China, que hace que haya una suerte de dos tipos de actores diferenciados, ¿no? Esto es una primera cuestión, ¿no? Y esto marca dos cosas, ¿no? Por un lado, una transición, digamos, hay una transición caracterizada por la competencia de China a partir del ascenso de sus capacidades militares, materiales, económicas y financieras. Y por otro lado, lo que hay también es una idea de interregno, ¿no? Estamos en un momento internacional de interregno en tanto y en cuanto el proyecto estadounidense, que uno podría pensar arranca luego de los acuerdos de Bretton Woods del final de la Segunda Guerra Mundial y que se consolida con la disolución de la Unión Soviética, con ese proyecto de orden constitucional caracterizado por las reglas. Bueno, se empieza justamente a resquebrajar, y acá volvemos al principio, ¿no? Se empieza a resquebrajar tanto por
las actitudes del propio Estados Unidos, pero además se empieza a resquebrajar porque comienzan a aparecer otros actores con otros proyectos en materia de orden, ¿no? Y acá hago un paréntesis, esto lo pueden relacionar, lo pueden ver en todas las dimensiones de la política internacional que tienen un fuerte anclaje en lo local. Por ejemplo, la cuestión vinculada a los avances tecnológicos. El proyecto estadounidense, digamos, y patrocinado ahora, impulsado por la administración Trump, es claro respecto al control justamente de las redes sociales, inteligencia artificial, los grandes centros de datos, y que es básicamente una privatización de todos esos actores, que además tiene una fuerte incidencia en el Pentágono, ¿no? Para la innovación de los asuntos militares. Bueno, el proyecto de China, digamos, es otro, digamos, no es el mismo, no ofrecen lo mismo, no tienen la misma idea de cuál debe ser el rol de inteligencia artificial, de los grandes centros de datos en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Son proyectos distintos, ¿no? Y el mundo, si bien Argentina tiene un fuerte alineamiento, dada la orientación del gobierno actual, vinculado a acercarse lo máximo posible a Estados Unidos, por eso todo lo que vemos. Bueno, en el mundo en general lo que están viendo es esta dualidad de proyectos distintos, donde no hay un claro ganador, ¿no? Donde o al menos no hay, en materia de proyección de corto o mediano plazo, un claro ganador respecto a estos proyectos en pugna, que se ven en el ámbito tecnológico, pero que se ven en todos los ámbitos. Acá les doy otro ejemplo. En la década del 90, a principios del siglo XXI, los proveedores militares globales estaban todos fuertemente vinculados a Estados Unidos. Había algunos nichos de producción militar vinculados a Rusia, por ejemplo, algunos proyectos o intentos autónomos de la Unión Europea, pero todo estaba muy vinculado a la industria armamentística de los Estados Unidos. Bueno, ahora hay opciones de diversificación. Y esas opciones de diversificación vienen centralmente por el lado de China, ¿no? Con lo cual, de nuevo, hay un orden no hegemónico donde hay proyectos en múltiples dimensiones que están en pugna, ¿no? Y acá voy a intentar pasar y centrarme vinculado a una cuestión que es importante y que es una suerte de cuento, de moraleja, que ustedes ahí lo pueden ver bien, que es en realidad una alusión a cómo funciona el poder, porque visto desde, y ya centrándonos un poco, empezando a tocar los temas vinculados a los desafíos de la Argentina, bueno, lo que tenemos ahora son dos grandes opciones, ¿no? Dos grandes proyectos que ofrecen cosas distintas en múltiples dimensiones, tecnológicas, militares, económicas, financieras. Pero lo que no hay que olvidarnos, y esto me parece fundamental, que en realidad la lógica del poder sigue siendo la misma, ¿no? Donde Argentina, junto con el resto de los países periféricos, sigue estando en una posición relativa desventajosa. Eso por ese lado. Con lo cual el ascenso también de un bloque que compita y dispute los fundamentos de la propuesta de Estados Unidos no hace o no borra una cuestión fundamental y transversal en la historia de la humanidad, que el poder sigue siendo el poder y el poder sigue siendo asimétrico. Con lo cual la forma de vincularse con esos dos actores, esos dos proyectos, debe ser bastante prudente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí tienen el cuento del lobo y el cordero, y después tenemos a mi derecha el cuadro, bueno, que está en los museos vaticanos, ¿no? El cuadro de Rafael, la Academia de Grecia, donde justamente está Platón apuntando hacia arriba y Aristóteles apuntando hacia abajo, ¿no? Y acá me quiero centrar en Aristóteles, que apunta hacia abajo, marcando la materialidad, ¿no? La importancia de tener en claro esta distribución asimétrica del poder a la hora de pensar el orden internacional. La Argentina está en una posición, si uno lo mira en términos de distribución de poder, desventajosa, ¿no? Pero bueno, esto no quita que no haya una competencia a nivel global entre dos grandes actores o dos grandes poderes que están por encima, sobre todo, de esas disputas que acabamos de mencionar, ¿no? Si la Argentina está en una posición asimétrica, estos dos actores están en una posición cada vez más pareja, ¿no? Son pares disputando el poder a nivel global con distintos proyectos. Y esto en materia de seguridad internacional, lo que hace es, de alguna forma, abroquelar o dividir de alguna manera el mundo.
no cayendo en la lógica de la Guerra Fría, porque esto es algo distinto por el tipo de interconexión tecnológica, interconexión comercial, financiera, pero sí abroquelando, digamos, a los países en distintos proyectos, ¿no? En función de esta separación. Este es son gráficos ahora los que les voy a mostrar del Consejo de Geoestrategia del Reino Unido. Por cuestiones obvias, lo que hace el Reino Unido lo sigo con bastante detenimiento. Y acá vemos los distintos tipos de acuerdos que tienen justamente este primer bloque liderado por Estados Unidos en este contexto no hegemónico. Si bien Estados Unidos no puede ejercer hegemonía como lo hacía en la década de los 90, sí es líder de un bloque, ¿no? Y este bloque está vinculado o está cristalizado en distintas organizaciones. Por ejemplo, la OTAN, los países de arriba, los acuerdos de los Five Power Defense Arrangements, que son los acuerdos justamente de estos poderes, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Australia, los Cinco Ojos, que es una alianza en materia de inteligencia entre justamente los países vinculados que son más cercanos del Reino Unido en materia de Commonwealth, más Estados Unidos. Bueno, la alianza AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, en fin, ¿no? Estos proyectos se cristalizan concretamente, ¿no? Hay países abroquelados en función de un liderazgo estadounidense, donde el Reino Unido es el principal aliado militar histórico, pero esto puede verse en la realidad, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y después tenemos otra parte del mundo vista por la primera parte que acabamos de mencionar como bueno, como actores hostiles, digamos, como actores que hay que contener, que justamente están compuestos por China como de alguna manera líder, esto entre muchas comillas, y muy discutible también en materia de ver esto como un bloque compacto, pero sí claramente hay una visión por parte del lado liderado por Estados Unidos que hay actores que no pertenecen a ese mismo liderazgo estadounidense que deben ser contenidos a los cuales al menos hay que mirar con cautela, ¿no? China por un lado, Rusia, Corea del Norte, Irán, bueno, los tratados que están incluidos en la Organización de la Cooperación de Shanghái, ¿no? Hay eventualmente una suerte de distinción de dos bloques que no alcanzan a ser dos bloques compactos e inexpugnables como los de la Guerra Fría, pero que sí son dos bloques que se miran con cierto recelo porque proponen cosas distintas al resto de los estados, ¿no? Y esto, en cierta medida, se ve reflejado en materia de seguridad internacional, que es a lo que nos dedicamos con Luciano Angelini. Digamos, esto puede verse reflejado en lo que pasa materialmente en el mundo respecto al despliegue de tropas militares. Este orden no hegemónico del cual estamos hablando, bueno, se puede ver reflejado en cada uno de los acontecimientos internacionales, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, la estrategia o la forma de ver el mundo que tiene el primer grupo, ¿no? De este orden no hegemónico, ¿no? Donde no hay una hegemonía clara, pero claramente hay dos, de alguna manera, bandos o grupos con liderazgos claros, ¿no? Por un lado, tenemos el lado que uno podría denominar Occidente, ¿no? Una suerte de Occidente ampliado también, con el fuerte liderazgo de Estados Unidos, los países de Europa, Australia y Nueva Zelanda, como fuertes integrantes de ese bloque, y como uno puede ver acá, con una estrategia esencialmente marítima, ¿no? Con la tarea justamente de tener control de los estrechos, control y de alguna manera supremacía en los océanos, de tener garantizados despliegue de bases militares. Y acá empezamos a ver también el rol que tiene el resto del mundo para al menos este primer grupo, ¿no? Vemos ahí cosas que nos interesan, por ejemplo, las Islas Malvinas como una base de primer nivel en el complejo Monte Agradable, ¿no? De hecho, ahí tienen el cálculo desde la isla Ascensión, en el Océano Atlántico Sur, hasta las Islas Malvinas, son 12 días, 12 días, cualquier fuerza de tareas tiene 12 días hasta llegar allí. La isla Ascensión, que
los británicos, es una isla que es de los británicos, que comparten con Estados Unidos y que también les da acceso logístico operativo justamente a los dos pasajes bioceánicos, ¿no? Índico, Atlántico, Atlántico-Pacífico. Después tenemos la isla la base Diego García, que está justamente en el archipiélago de Chagos, donde el Reino Unido también tiene una ocupación colonial en el país Mauricio. Entonces, lo que vemos justamente es una voluntad también en materia de seguridad internacional de fuerte despliegue, ¿no? De fuerte despliegue marítimo, perfecto, fuerte despliegue marítimo en los océanos del mundo, revalorizando lo que el profesor Juan Gabriel Tocatlián dice como los puntos críticos que tienen de alguna manera relevancia para la geopolítica actual, como lo son los océanos en general, por un lado, el control de los océanos, el control de los estrechos, ¿no? De aquellos puntos de estrangulamiento donde pasa el comercio internacional, como puede ser justamente el estrecho de Magallanes, por ejemplo, puede ser bueno, el paso del Cabo Buena Esperanza en Sudáfrica, como puede ser el estrecho de Hormuz, tan contestado ahora justamente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Entonces tenemos océanos estrechos, por un lado, minerales críticos o minerales vitales, también como menciona Juan Gabriel Tocatlián, que tiene que ver con aquellos minerales que son vitales para la sustentabilidad y la economía de los países que los poseen y que no están en estas grandes ligas que dirimen poder a nivel global, del resto de los estados que no son centralmente Estados Unidos, China, uno podría decir Rusia también. Eso por ese lado, y por otro lado también los polos, ¿no? Los polos también como factores que son cuyo control es relevante justamente para estos países. Con lo cual vemos acá una estrategia que es centralmente marítima, ¿no? Es un esfuerzo marítimo, y cuando empezamos a involucrar los intereses argentinos en el marco de este tipo de orden no hegemónico, bueno, ahí vemos justamente que la Argentina posee algunas características que son relevantes para estos países. Volviendo para ser reiterativo, pero para justamente consolidar esta postura. Argentina es un lugar que tiene estrechos, que vamos a estar cerca de ellos, tiene que tener presencia en los estrechos, el canal de Beagle, pasaje de Drake, estrecho de Magallanes. Si la soberanía del estrecho de Magallanes es chilena, la Argentina justamente sufre o lo que pasa en el estrecho de Magallanes repercute justamente en lo que pasa en Argentina, por eso la cooperación con Chile es tan importante. La Argentina justamente es un país bicontinental, la Antártida, o sea, la Argentina tiene presencia efectiva y un reclamo en lo que tiene que ver con el territorio antártico argentino. La Argentina tiene minerales vitales, y la Argentina es, en su mayor medida, oceánica, ¿no? Con lo cual la Argentina está en la lupa de esta estrategia por parte, al menos, de este grupo de países. Sí, un comentario, Ezequiel. Yo creo que estás describiendo de modo excelente cómo es la situación internacional para que el público entienda lo que nos están siguiendo desde el punto de vista del análisis. Primero, tenemos que estudiar la interrelación del poder militar, económico, financiero y tecnológico en el mundo, cómo se refleja eso en la geopolítica, para empezar a pensar en nuestra política exterior. Totalmente. A partir de ese se plantea. Con una pregunta y después te decido yo. Explicarnos en modo simple, para que claro, ¿qué es la geopolítica? ¿No? Porque es un término que hoy se usa fácilmente para cualquier cosa. Exactamente, ¿qué es la geopolítica? Perfecto, gracias Eduardo por la pregunta, es fundamental. La geopolítica, en términos sencillos, es la manera en la que los factores geográficos inciden en la disputa de poder a nivel internacional, ¿no? Con lo cual, lo que estuvimos haciendo en materia de análisis es estrictamente geopolítico, ¿no? Vemos cuál es la disposición geográfica de los países del mundo, y a partir de ahí ver esa incidencia geográfica en justamente cómo se dirime ese poder. Tenemos dos grandes nortes que compiten, el norte occidental y un norte más difuso, liderado eventualmente, esto es discutible, por China. Bueno, cómo eso se ve representado justamente en materia geográfica, ¿no? Cómo se ve reflejado en un mapa. Bueno, esto es una manera de ver, ¿no? La estrategia, dada la disposición de los países liderados por Estados Unidos, es una estrategia eminentemente marítima. Claro, y los desafíos de Argentina claramente están en el Atlántico Sur.
Estrecho de Magallanes, pasaje Drake. Totalmente, totalmente. Y ahí eso es algo muy, muy interesante que tiene que ver con cómo la República Argentina eh, se inserta o de alguna manera disputa, compite, coopera, encuentra distintas lógicas de relacionamiento con los países que tienen un gran interés marítimo, que como lo vemos son justamente los países que están liderados por Estados Unidos, ¿no? Y ahí está el gran desafío. ¿Por qué? Porque ahora vemos, ahí creo que, perfecto, ahora vemos los otros países. Ahí aprendí cómo ocultarlo. Pues ya estaba. Ah, no se ocultó. A ver. Ahí va. Ahora vemos los países del otro norte que están liderados eventualmente por China, pero con fuerte presencia de Rusia, destacada participación de Irán en acuerdos de cooperación más difusos, pero que también están presentes. Bueno, en este sentido, lo que tenemos es que son países continentales, ¿no? Son países que tienen intereses continentales y que de hecho uno podría decir que están básicamente rodeados por bases militares de este otro sector de países que justamente tienen una gran capacidad marítima. Vemos acá las bases militares estadounidenses en Japón, los acuerdos militares entre Japón, Australia, India y Estados Unidos, el acuerdo cuadrilateral. En fin, lo que vemos es, por un lado, un sector que está bastante rodeado en términos geográficos, se hace un análisis geopolítico, no son actores eminentemente continentales, y por otro lado, lo que tenemos es justamente los actores que pueden rodear estos países, que son naturalmente marítimos, con intereses marítimos. En ese sentido, el vínculo de la Argentina con el orden internacional, visto desde un punto de vista geopolítico, es totalmente distinto. Porque si bien China tiene presencia creciente en la costa este del Atlántico Sur, eso se puede ver, la realidad es que los intereses de Rusia, China y el resto de los países son limitados en justamente una región del Atlántico Sur donde bueno, no tienen demasiada capacidad de llegar. Acá vemos el mapa nuevamente. Esto es muy, muy interesante hacer la lectura geopolítica. Entonces la Argentina y los desafíos que tiene el Atlántico Sur son desafíos eminentemente vinculados a cómo se relaciona justamente con los actores que tienen mayor capacidad de presencia y de concentrar poder en el Atlántico Sur, que son los países liderados por Estados Unidos. Es allí el gran desafío, porque acá digo lo segundo que tiene que ver con este análisis geopolítico. La presencia de un orden no hegemónico, donde no hay claros ganadores entre los países liderados por Estados Unidos y los países eventualmente, de nuevo, esto es discutible, liderados por China, esa disputa está es cada vez más ríspida, ¿no? Es cada vez más excluyente, cada vez Estados Unidos es menos permisivo en el tipo de vinculación que los países periféricos, sobre todo del Cono Sur, pueden tener con los países que no están liderados por Estados Unidos, China, Rusia. Vemos el embajador Peter Lamelas todo el tiempo sacando, bueno, comunicándose como se hace ahora en tiempos modernos, la diplomacia moderna con tweets, ¿no? Bueno, todo eso es una novedad, pero tiene que ver con una postura mucho más incisiva de los Estados Unidos como líder de este sector en lo que puede o no puede hacer un país como la Argentina, y entre ellos el resto de los países periféricos del Cono Sur, ¿no? Con lo cual, eso es importante. Ahora bien, esto también puede ser leído en algo que Luciano Anselini también trabaja muy bien, que tiene que ver con la dimensión vertical del poder. O sea, nosotros tenemos poderes compitiendo a un nivel horizontal, que son grandes poderes, la competencia de grandes poderes, con mucha capacidad militar, financiera, y con mucha injerencia en las dinámicas de seguridad. Y por otro lado tenemos justamente la dinámica vertical del poder, que tiene que ver con cómo los países más periféricos, los países con menos capacidades, se relacionan con los poderosos, ¿no? Y ahí lo que vemos es una lógica en donde la posición de los Estados Unidos se vuelve cada vez más aversiva, se vuelve cada vez más hostil y más agresiva por la pretensión justamente de tener
por la pretensión en realidad de que estos países que que Estados Unidos considera que están dentro de su órbita de influencia no cooperen con el otro sector de países, ¿no? Acá tenemos distintas aristas, ¿no? Una cuestión, distintas formas de ver esta dimensión vertical del poder, cómo los países más pequeños se relacionan con los más poderosos, ¿no? Y acá una cuestión que está muy discutida también en la política internacional, en las cuestiones de seguridad, tiene que ver con las esferas de influencia, ¿no? La lógica de si en realidad, más allá de si el mundo no está en lógicas de esferas de influencia, sí la pretensión que tienen los estados más poderosos, yo diría acá centralmente Estados Unidos, en convertir ciertas partes del mundo como una esfera de influencia propia, en donde tienen capacidad de justamente imponer su voluntad respecto de los vínculos de asociación que tienen estos países más chicos con el resto del mundo, y no solo imponer eso, sino que la otra cara de esa moneda es evitar que otros países de otra parte del mundo, China por ejemplo, se involucren en temas justamente de estos países que están dentro de una autopercibida esfera de influencia. Y esto es muy importante, porque en realidad la Argentina, y acá vamos avanzando, tiene desafíos que son enormes, en múltiples dimensiones, digamos, toda esta lógica vinculada a cómo la Argentina se debe relacionar con justamente aquel bloque que tiene fuerte capacidad marítima. Esto incluye dimensiones comerciales, vinculadas, por ejemplo, al control de la hidrovía, y quién ejerce justamente el control de los puertos de la hidrovía, tiene dimensiones financieras vinculadas a cómo Argentina se vincula con el sistema financiero internacional, si puede contar con vínculos con el Banco Central chino, si no, si esos vínculos son incómodos y cuestionados por Estados Unidos. Bueno, cuestión energética, qué tipo de inversiones, qué tipo de actores puede invertir en Argentina, si pueden ser actores vinculados justamente a un Estado, como puede ser el Estado chino, o si tienen que ser actores eventualmente no vinculados a ningún Estado, como lo son, en teoría, y entre comillas, los actores vinculados al capital occidental. Entonces, esto plantea múltiples desafíos, pero hay un desafío que tiene una magnitud muy grande, que para mí, y esto es una opinión personal, es el mayor interés nacional que tiene la Argentina, que tiene que ver con la situación vinculada al Atlántico Sur. Bueno, entonces, la Argentina, en este contexto marítimo, digamos, en este contexto vinculado a las disputas de dos grupos de países en un orden no hegemónico, y que tienen en materia de lectura geopolítica, tienen distintas estrategias. Por un lado, la estrategia de los liderados por Estados Unidos, que tiene un gran componente marítimo, fuerte control del mar y fuerte capacidad de tener presencia militar en los océanos del mundo, por un lado, y otro sector mucho más limitado, mucho más continental, que además está del otro lado del mundo, si lo miramos desde la Argentina. Además de esto, la Argentina tiene justamente un desafío marítimo muy grande, que tiene que ver con el Atlántico Sur. O sea, en este contexto justamente de rispideces, de disputa no hegemónica, donde Estados Unidos tiene una posición mucho más beligerante y mucho más agresiva y hostil con los países que considera que están dentro de su esfera de influencia, que no debe ser contestada y no debe ser disputada con China. Bueno, la Argentina tiene un desafío mayúsculo, que es un desafío que casi podríamos decir involucra al Estado Nacional desde su surgimiento, digamos. Es la ocupación militar británica, usurpación colonial británica en el Atlántico Sur, que puede tener muchas lecturas geopolíticas en materia de cómo llamamos a esa ocupación. Por un lado es una usurpación porque el Reino Unido usurpa derechos legítimos y legales de la Argentina en un territorio argentino, ¿no? Eso por un lado es una usurpación. Por un lado, pues el despojo de derechos. Es colonial porque hay un sistema colonial en las Islas Malvinas, ¿no? Eso es también algo que hay que marcar, no es colonialismo del siglo XXI. Está, por ejemplo, algún detalle, ¿no? La historia de Urnequian, que quería invertir en las islas, digamos, varios millones de dólares. Claro, no se puede, porque el control ahí lo tiene el gobernador, y el gobernador no es electo por nadie, sino que es electo solamente por el rey, y en la Constitución Ilegal del 2008 lo que dice es que el rey puede, de alguna manera, remover al gobernador sin ningún tipo de control. Todo depende del rey, todo depende de la corona británica, ¿no? La cuestión es la corona británica. Con lo cual es una situación colonial del siglo XXI.
Por un lado, es una ocupación militar, porque esa usurpación o esa situación colonial se sostiene a partir del uso de la fuerza, ¿no? Se sostiene a partir justamente de la presencia militar británica con el complejo Monte Agradable y el puerto, Aguas Profundas, Puerto Yegua. Y después también hay una visión creciente de que es digamos, el origen de esta situación justamente es una doble invasión. Por un lado la invasión de 1833 y por otro lado la invasión del 21 de mayo de 1982 cuando el Reino Unido reúne una fuerza de tareas para restablecer un dominio colonial por la fuerza. Con lo cual, la Argentina tiene este desafío en un contexto bastante hostil en materia de orden internacional, ¿no? Donde justamente el país que usurpa colonialmente la Argentina es un país que además es el principal aliado militar e histórico de los Estados Unidos, que es el que detenta ese liderazgo de uno de esos grupos de estados, ¿no? Y esto es un desafío muy, muy relevante, pero acá vemos que para entender justamente los desafíos en materia de seguridad que tiene la Argentina, es muy importante entender qué es lo que está pasando en materia de orden, y no solamente en materia de orden estático, sino hacia dónde está avanzando todo el mundo, ¿no? Ezequiel, podríamos decir que de los desafíos geopolíticos que tiene la Argentina, una conclusión es más presencia en el mar. La Argentina tiene un déficit de presencia en el mar argentino y yo agregaría la hidrovía. Totalmente, totalmente. Acá lo que vemos es que, y acá yo diría, hay dos grandes maneras de abordar esto, ¿no? Y acá hay dos grandes lecturas, que es la verdadera discusión política, que tiene que ver justamente con toda la cuestión vinculada al análisis geopolítico del orden mundial, vinculado a este orden no hegemónico, con dos bandos, que es cómo la Argentina tiene que actuar frente a esto. Porque por un lado, uno podría encontrar un consenso asociado a que la Argentina tiene que tener una presencia en el mar. La Argentina es un país bicontinental, oceánico, la mayor cantidad de metros de kilómetros cuadrados están en el mar, con lo cual esa lógica es fundamental. La Argentina tiene que ser un país decididamente marítimo, con una decidida política oceánica, digamos, que incluye la cuestión militar, que incluye los intereses en materia diplomática con la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, digamos, con la forma de coordinar bilateralmente los acuerdos de pesca en función de los grupos grupos histícolas de gran migración, para controlar eso, pero también en materia energética, también en materia de infraestructura, en materia demográfica. La Argentina tiene que tener una clara política oceánica vinculada al Atlántico Sur. Pero acá está el desafío. En este contexto, la Argentina tiene que poder realizar una política que impugne la presencia británica, digamos, porque uno podría decir, supongamos que el gobierno de Javier Milei, alineado con los Estados Unidos, tiene una política justamente que no la tiene, digamos, porque que es una pantomima, digamos, es una sombra en la pared, porque no la tiene, porque el gasto en defensa es el más bajo de la historia de Argentina, 0,5 del PBI, con lo cual no la tiene. Pero supongamos que Milei, el gobierno de Milei, tuviese una política oceánica vinculada a aumentar la gravitación geopolítica de nuestro país en el Atlántico Sur. Bueno, eso puede ser, estamos suponiendo, ¿no? Porque no pasa, ya lo dijimos, pero tiene una postura vinculada a cooperar con la potencia ocupante. Y esto es lo central y el gran desafío de la Argentina. En un desafío hostil en materia de orden no hegemónico, con Estados Unidos presionando, vinculado asociado a las actividades chinas y a lo que Argentina puede o no puede hacer, vinculado a cómo se lleva sus relaciones internacionales con el resto del mundo. Bueno, en ese contexto, la Argentina tiene que buscar disputar de forma prudente, de forma sofisticada, de forma insistente con el Reino Unido, y no cooperar, porque claramente hay un sector político que lo que está diciendo es, bueno, la Argentina tiene que cooperar con Estados Unidos de forma incondicional y cooperar con el Reino Unido, que también está ocupando nuestro territorio. Bueno, esa cooperación, digamos, esa cooperación económica, militar, diplomática, lo que hace es refuerza los mecanismos que sostienen el Estado político-militar del Atlántico Sur. Es decir, si uno coopera
con el país que lo está ocupando, uno está facilitando esa ocupación. Ahora bien, la Argentina, o una respuesta alternativa, tendría que responder la pregunta de cómo la Argentina puede tener una presencia oceánica importante, una política oceánica importante, que incluya todas estas múltiples dimensiones, pero que busque justamente revisar ese status quo. Y revisarlo, hacer una suerte de revisionismo periférico, de un país periférico, pero de forma muy prudente, mostrando de alguna manera que la Argentina no es un país que busca generar conflicto en el Atlántico Sur, sino que busca resolver una cuestión que genera conflicto per se, que es la ocupación británica. Y esto en un marco donde Estados Unidos tiene una postura muy fuerte y agresiva vinculada de nuevo a lo que los estados como la Argentina pueden y no pueden hacer, ¿no? Y acá está el desafío central, ¿no? Esta es una cuestión sumamente fundamental que tiene que ver con la lectura de los desafíos en materia de seguridad y defensa de la Argentina y que están estrictamente vinculados justamente al orden internacional, ¿no? Esa es una cuestión que me parece fundamental, ¿no? Y acá acá hago un pequeño paréntesis que tiene que ver con la proporción del territorio usurpado por el Reino Unido. Obviamente no hay una cifra oficial, pero los cálculos en función también de documentos británicos indican que, por un lado, lo que son las Islas Malvinas y su territorio y su zona económica exclusiva, digamos, acá se ve el puntero, ¿no? Lo que es lo que los británicos consideran en su legislación la Falkland Island sería Outer Conservation and Management Zone, son 551.000 kilómetros cuadrados que nos están usurpando. La región de las islas Georgias y Sandwich del Sur y su zona económica exclusiva son 1.300.000 kilómetros cuadrados, calculados por los propios británicos. Y después, eso en materia de zona económica exclusiva. Y después la plataforma continental que el Reino Unido está usurpando y que envió, digamos, a la Convención del Mar de la Organización de Naciones Unidas, hace un cálculo de que la plataforma continental que el Reino Unido reclama son aproximadamente 800 kilómetros cuadrados, ¿no? Y esto te da un total aproximadamente de 2.600.000 kilómetros cuadrados que el Reino Unido usurpa del territorio argentino. Y esto me parece, plantear la resolución de esto en un marco de disputa no hegemónica, me parece muy, muy importante, ¿no? En ese sentido, la Argentina, y haciendo referencia a los temas de integración, este orden no hegemónico, con un Estados Unidos tan beligerante y agresivo, plantea desafíos en materia de integración regional, ¿no? Porque claramente la Argentina no es un actor con capacidad suficiente para llevar adelante una impugnación por un lado de las pretensiones estadounidenses, ¿no? De que vamos a hacer simplemente lo que Estados Unidos quiera. Esto claramente debe ser resistido. Es una novedad y lo hacen todos los países con cierto criterio de autopreservación, ¿no? Ningún país otorga todo ni se alinea incondicionalmente con el país más poderoso. Pero los países encuentran de alguna manera la capacidad de resistirse en cooperación con otros similares, con otros países que tienen intereses similares. Y esos otros países que tienen intereses similares son justamente los países, en principio del Cono Sur, ¿no? El principio del Cono Sur. Y si uno quiere ser más ambicioso y extenderlo, bueno, los países que en algún momento estuvieron incluidos en la UNASUR, que fue la integración en materia de Mercosur, Mercosur teniendo en cuenta la acción económica, pero de la UNASUR en materia de unión política, que generan mecanismos de autonomía y resistencia frente a las pretensiones de los estados más poderosos y de alguna manera poder coordinar políticamente en distintas dimensiones nuestra resistencia frente a las pretensiones que vienen desde otros lugares del mundo. Y de otros lugares del mundo los actores más poderosos. Bueno, en un escenario donde las pretensiones de los estados más poderosos de alguna manera se volvieron más incisivas, bueno, la integración resulta una cuestión fundamental. Entonces, para impugnar esta cuestión vinculada a las pretensiones de los Estados Unidos es clave justamente la integración regional y la coordinación política. Y también para la Argentina particularmente, los desafíos en el Atlántico Sur, es importante la coordinación regional porque la Argentina no puede resolver su problema de seguridad y el problema vinculado a la usurpación británica sin la ayuda, sin
el respaldo de sus socios regionales, digamos. La Argentina en soledad claramente está en una posición de fuerte debilidad. Ahora bien, la Argentina, una posición vinculada a la coordinación con otros países que también tienen intereses marítimos de la región, bueno, adquiere mucho más capacidad justamente para obstruir, para bloquear, para ejercer presión, para impugnar justamente la presencia británica. Entonces, acá tenemos un mapa que hizo un colega que se dedica, Matías Bataglia, que se dedica justamente a la cartografía, ¿no? Y al análisis geopolítico, y vemos cómo esto sería en realidad, ¿no? Una orientación geopolítica, ¿no? Cuatro países con fuertes intereses marítimos del cono sur, justamente uniendo capacidades, digamos, teniendo coordinación política para bueno, llevar adelante la protección de sus intereses, justamente, y garantizar la estabilidad de un Atlántico Sur y una región del Pacífico que tiene grandes posibilidades de ser desestabilizada justamente por, de nuevo, la capacidad marítima y oceánica justamente de uno de esos nortes, como es el liderado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la integración regional termina siendo muy importante para poder, de alguna manera, resistirse al orden no hegemónico que quieren imponer algunos estados poderosos, y por otro lado para mantener la estabilidad geopolítica de una región que para nosotros es sumamente sensible. Para la Argentina, por un lado, porque tenemos 25% del territorio ocupado por una potencia extrarregional, y para Uruguay, para Brasil, para Chile, porque tienen un litoral marítimo enorme, ¿no? Con lo cual hay intereses fuertemente convergentes. Y acá lo que les quiero también decir es las lecturas asociadas. Es cómo, por un lado, tener en cuenta la dimensión de orden mundial, cómo tener en cuenta los desafíos de la Argentina vinculados a sus intereses en el Atlántico Sur en materia de defensa, también nos permiten leer, ¿no?, las distintas voces que circulan en el debate público vinculado a nuestro vínculo con Brasil y con Chile específicamente, ¿no? Aquellas voces domésticas que tienen perfiles políticos claros o responden a tareas políticas claras, que quieren de alguna manera incentivar y fomentar la discordia con los países vecinos. Bueno, claramente dentro del análisis que estamos haciendo, ese fomento, esa promoción de la discordia con países vecinos, lo que hace justamente es, por un lado, dividirnos, lo que hace es esconder los intereses convergentes o las hipótesis de confluencia, si uno se quiere poner en términos estratégicos militares, con los países de la región, y por otro lado, favorece claramente a aquellos actores que están afuera, que son parte o que definen este orden internacional no hegemónico, que justamente prefieren dividir una región y a partir de ahí accionar políticamente, que enfrentar a una región unida y con fuerte coordinación política, con lo cual me parece que esa lectura es importante también hacerla y se deriva justamente de ese análisis del orden mundial. Sí, por supuesto. Con esta proyección, ¿no?, que está haciendo usted, por lo que veo, el mar de Weddell estaría dominado entonces, sí, con esa pretensión, y perderíamos el sector antártico buena parte. Ahí lo que hace el mapa justamente es reconocer las pretensiones territoriales justamente de Chile y Argentina. Y acá hay un dato muy interesante para pensar el vínculo con Chile en materia antártica. Más allá de la lógica vinculada a que los dos somos países fuertemente oceánicos con un fuerte litoral marítimo, y con lo cual cualquier factor que suceda en el Atlántico Sur y en el Pacífico Sur desestabiliza justamente a las poblaciones de Argentina y Chile, porque estamos situados geográficamente en este lugar, no podemos movernos. Cualquier cosa que pase en materia de desestabilización nos va a afectar a nosotros principalmente. Más allá de eso, la Argentina con Chile tiene un reconocimiento justamente mutuo de aquellos sectores o porciones antárticas que no se solapan, ¿no?, en nuestros reclamos. Argentina reconoce la parte chilena que no se solapa con la Argentina, y Chile hace lo mismo con la Argentina. Esto a partir de intercambios, notas diplomáticas del 40, ¿no?, del año 40 del gobierno de Perón. Con lo cual, esto es muy importante también para ver, si bien hay obviamente pretensiones cruzadas, que hay las hipótesis de confluencia y la convergencia de intereses, pensando en esta cuestión inicial de estabilidad y cómo nos afecta cualquier desestabilización en la región antártica, para mostrar que eso es más fuerte de cualquier disputa que pueda haber respecto de determinación de sectores antárticos, ¿no?
Bueno, claro, una conclusión, Ezequiel, si esta es nuestra prioridad desde el punto de vista geopolítico, el Atlántico Sur, las Malvinas, Antártida, uno de los desafíos de nuestra política exterior es hacer coincidir nuestros intereses con los de Chile, Uruguay y Brasil con respecto a esta zona. Totalmente. Y ver en el vínculo bilateral cómo podemos hacer para que eso coincida, que moleste tanto la ocupación británica a ellos también, en un esquema de coordinación regional. Exactamente, ahí ese me parece que es el key de la cuestión, ese es el clavo en materia de política exterior. Y es un gran desafío que tiene la Argentina, ¿no? Todo esto en la lectura vinculada al orden mundial y a las pretensiones y a lo incisivo que es Estados Unidos y también al Reino Unido. Ahí la cuestión y el desafío es que los brasileros y los chilenos sientan, no desde un punto de vista de romántico, ¿no? Desde, bueno, las Malvinas latinoamericanas, que está muy bien, sino también desde un punto de vista material, digamos, de que cualquier cosa que pase en el Atlántico Sur va a afectar a Chile y va a afectar a Brasil, ¿no? Y esto es muy importante, porque y acá yo creo que la Argentina tiene argumentos fuertes también para llevar una política exterior que tenga que ver con el perfil de cómo la Argentina se vende en materia internacional frente al mundo, que es muy sólida. Veamos esto. La Argentina en materia geopolítica, ¿no? Tenemos de nuevo el sector liderado por Estados Unidos que tiene una fuerte incidencia o fuerte capacidad de despliegue en el Atlántico Sur. Bueno, nadie, y acá soy taxativo, ningún país del mundo reconoce como legítima a la presencia británica en las Islas Malvinas. Georgia del Sur y Sandwich del Sur, nadie. Y los países del Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, reconocen ni Australia ni Canadá. Los países a lo sumo tendrán una posición neutral vinculada a las Naciones Unidas, ¿no? Que hay una disputa de soberanía, resolución 2065, que debe ser tratada diplomáticamente en negociaciones bilaterales entre dos estados para resolver la descolonización del Atlántico Sur. Y después tenemos países que nos apoyan, que reconocen que las Malvinas son argentinas, como Brasil y como Chile, por ejemplo, Uruguay. Entonces, la presencia británica puede ser fácilmente impugnada desde el punto de vista diplomático. El Reino Unido es un factor de inestabilidad en esta lógica del control de los mares, del control de los estrechos, vinculado a un orden no hegemónico. El Reino Unido es un factor de suma inestabilidad. El Reino Unido no es parte de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, creada por la Resolución 4111 en 1986. El Reino Unido no es parte del Tratado de Proscripción y Zona de Libre de Armas Nucleares en América Latina de la década del 60, del Tratado de Tlatelolco. El Reino Unido tiene capacidad de despliegue nuclear en la zona, en las coordenadas involucradas en ese tratado que declara a América Latina como una zona libre de armas nucleares. El Reino Unido no es parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que incluye las coordenadas justamente a la totalidad de nuestras islas del Atlántico Sur. El Reino Unido hace que no se puedan firmar organismos regionales de ordenación pesquera. O sea, hay organismos a partir del Tratado de Nueva York de 1995 que permiten crear organismos de ordenación pesquera de esta zona, de estas especies de peces que son altamente migratorios, ¿no? Y eso permite gestionar, bueno, el Atlántico Sur, que es la zona 41, no puede hacerlo, no podemos gestionar nuestros recursos pesqueros, digo en términos regionales, porque está el Reino Unido, que es un país que tiene una presencia ilegítima, con lo cual no puede ser reconocido como un país, como un actor legítimo, un país ribereño sería. Con el cual la Argentina, incluso frente a Estados Unidos, tiene todos los argumentos diplomáticos para impugnar la presencia del Reino Unido como una presencia que trae nada más que inestabilidad en el Atlántico Sur. Y me parece que esa es una agenda que tiene, muy fuerte que tiene que tener la Argentina, esta impugnación diplomática, que por un lado tiene que partir de sus principales socios y vecinos, ¿no? Como son Chile, Brasil y Uruguay. Extenderlo a la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, principalmente con, acá vemos, bueno, que es la parte sur de la costa atlántica de África, que es Sudáfrica, Namibia y Angola centralmente. Y a partir de eso, generar una suerte de impulso diplomático y discursivo para presentarse frente al resto del mundo como un actor que promueve la estabilidad en el Atlántico Sur, que es estabilizado por la presencia británica, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, eso es una cuestión muy importante. Y en ese sentido, y acá avanzamos respecto a la vinculación de los desafíos de la Argentina con el orden no hegemónico. La Argentina, en cierto punto, tiene que también mostrar y ser claro
por un lado respecto de su propia sociedad y después respecto de los socios regionales, que la presencia del Reino Unido es un factor de amenaza real. Y acá uno también se asume las lecciones de la historia, ¿no? El Reino Unido tiene una dirección política, que es la corona británica, que es básicamente la élite de Inglaterra. Uno es injusto, con ese Reino Unido está poniendo a los escoceses, a los galeses, a los de Irlanda del Norte en la misma bolsa. En realidad está muy bien, pero es la corona británica la que dirime y siempre dirime estas cuestiones. Siempre en el mundo han tenido una presencia bastante compleja, en tanto y en cuanto su presencia siempre ha terminado con conflictos políticos y con una afectación grave de las poblaciones que estuvieron bajo su dominio o cerca de su dominio colonial o militar. Pensemos en la línea que divide Pakistán e Irán, Pakistán y Afganistán. Pensemos en Medio Oriente, con los acuerdos que el Reino Unido hizo con todos los actores del Medio Oriente en la Segunda Guerra Mundial, que después no pudo resolver, haciendo un retiro forzoso y generando la primera guerra civil entre palestinos e israelíes. Pensemos en el Reino Unido, en China con las guerras del opio. Digamos, el Reino Unido ha tenido justamente una presencia muy nociva para los intereses de los países periféricos, con lo cual a uno no podría extrañarle que en esta lógica de control marítimo, que es la representación geopolítica de este orden no hegemónico por medio de Occidente, bueno, no descartemos que dentro de 50, 100, 200 años haya una actitud del Reino Unido vinculada a desestabilizar eso que afecte a la Argentina, que afecte a Chile, a Uruguay y a Brasil. Y esos son intereses materiales concretos. La Argentina tiene que tener la capacidad de poder mostrar eso frente a sus socios regionales, ¿no? Eso me parece fundamental. Teniendo en cuenta que la lógica de la corona británica siempre ha sido la misma en materia de su control marítimo, que es, hay cosas que están tan lejos de mi estado, de mi estado territorial, las islas británicas, que no me importa qué es lo que pasa. Y esto ha sido una constante en la historia británica. Las Islas Malvinas están a 12.000 kilómetros de Londres. Hay problemas con la Antártida, de alguna manera. Yo personalmente no creo que suceda, digamos, creo que hay intereses convergentes en que se mantenga el protocolo de Madrid, el Tratado Antártico, pero dentro de 200 años hay problemas en la Antártida. Bueno, los actores que tienen presencia militar ahí, o capacidad de despliegue militar ahí, que son pocos, y son los que estamos viendo en el mapa, bueno, ¿cuál va a ser el costo que esos países tienen en desestabilizar una región si están a 12.000 kilómetros de distancia? Bueno, muy pocos, porque los costos que va a pagar su propia población son pocos. Y eso me parece que es importante que la Argentina pueda transmitirle a sus países vecinos, ¿no? Generar la conciencia también que la ocupación británica es un problema, al menos del Cono Sur. Y esto es algo material, concreto. Y ahí es otra cuestión muy importante, ya creo que vamos cerrando, pero cómo la Argentina se inserta en este orden no hegemónico en materia, por ejemplo, ya en materia más de alineamiento, no alineamiento, pero de contactos diplomáticos, con sus subyacentes vertientes económicas, financieras, de todo, consulares, que es la lógica de alineamiento incondicional. Y acá cierro con esto que les decía. La lógica de cooperar, claramente, yo miré ese alineamiento incondicional con Estados Unidos y Israel, pero la idea de cooperar incondicionalmente con este primer grupo de países, digo incondicionalmente, no quiere decir que tengas una postura errática o confrontativa con altos costos, esto no quiere decir esto, pero el hecho de que vos cooperes incondicionalmente implica una cooperación que desoye los propios intereses nacionales y los propios desafíos de seguridad que tiene la Argentina. Entonces, ¿qué está pasando mientras Argentina coopera con este grupo de países sin hacer oír su voz y sus intereses? Bueno, el resto de los países ve que la Argentina está dispuesta justamente a esconder sus intereses en materia del Atlántico Sur, por ejemplo, en pos de mantener un buen vínculo con los países de este sector del mundo. Y en este sentido, lo vemos claramente con la explotación de petróleo, por eso me hice acordar. La explotación en la cuenca norte de Malvinas, el yacimiento León Marino, bueno, es una explotación que está particularmente vinculada a Rockhopper, que es del Reino Unido, pero centralmente la participación de Navitas Petroleum Corporation, que es una empresa israelí que cotiza en Tel Aviv y que sus principales directivos son ex miembros del gobierno israelí y que sus principales capitales son israelíes. Y la Argentina tiene un alineamiento incondicional con Israel y no somos capaces
de mencionarlo públicamente porque están lesionando nuestro principal interés nacional, que es la ocupación británica. Tenemos un alineamiento incondicional que hace que no podamos poner en cuestión eso en una alianza que supuestamente es incondicional. Bueno, eso es un problema. Con lo cual, esto no quiere decir ser confrontativos, asumir altos costos por tener posiciones diplomáticas erráticas. Quiere decir hacer valer tus intereses frente al resto del mundo y considerando este orden no hegemónico. Entonces, si vos te alineás incondicionalmente en un orden no hegemónico con un sector del mundo, bueno, ese sector del mundo sabe cómo funciona el poder y ve que vos te estás alineando a una costa de tus propios intereses, como son los intereses argentinos en las Islas Malvinas. Y ellos nos toman nota y avanzan sin ningún problema, al máximo posible. Con lo cual, eso debe ser puesto en cuestión y debe ser además revertido. Pero tiene que ver con justamente estas mismas cuestiones, ¿no? Bueno, y acá creo que estamos bien con el tiempo ya para dejar, pero lo central yo diría es esto, tener en cuenta el orden actual. Luciano Sobel tiene mucho escrito, sobre todo en notas también cortas que son muy ilustrativas de cómo está avanzando en términos dinámicos esta lógica del orden mundial y cómo afecta centralmente a los intereses argentinos. Entonces, tener en cuenta esto, el orden no hegemónico, la postura de Estados Unidos como líder de un grupo de esa disposición no hegemónica, que es muy agresiva, que es muy hostil, sobre todo ahora con la presidencia de Trump, y cómo la Argentina debe pararse frente a eso en función de sus propios intereses y sin dejarlos de lado, porque uno hace política y hace política internacional justamente para hacer valer sus intereses en el escenario mundial. Y si uno no hace valer sus intereses, bueno, uno puede decir que está dejando de hacer política internacional y está haciendo otra cosa, pero claramente política internacional no. Así que, bueno. No, una sola duda, ¿no? Porque también entramos en tema de seguridad, ¿no? Por lo que más o menos vi. Por supuesto. Con todo eso que está planteando y lo que se va viendo de toda esa, no digo ocupación, es como, bueno, una impregnación, algo así, en toda la parte de la Patagonia, del sector israelí, de Estados Unidos, por otro lado tengo Inglaterra, entre Chile y Uruguay, en su momento se mantuvieron neutral, no sé hasta dónde pueden ser aliados nuestros o no, tengo mi duda. ¿Dónde estamos? O sea, ¿qué peligro exactamente corremos y qué herramientas tenemos como para decir, no, esto no podemos, nos quedamos sentados y que hagan lo que quieran? Bien, yo no vería, para ser primero taxativos, no vería un problema respecto de ocupaciones territoriales vinculadas a implantaciones, digamos, de la Patagonia. Yo lo que sí vería y haría énfasis es en el vacío estratégico que deja la Argentina. La Argentina es un país que en pos de ese alineamiento que tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo de desarrollo centrado en el centro argentino y en la cordillera, porque es lo más rentable, bajo una lógica, entre comillas, libertaria. Ese es el interés y hay una suerte de vacío estratégico en el sistema geoestratégico Atlántico Sur y las Malvinas, sector antártico argentino. En ese sentido, lo que hace la Argentina es decir a los actores internacionales hagan lo que quieran. Y en ese hagan lo que quieran, se interviene el puerto de Ushuaia, se venden tierras cerca de lo que va a ser la base integrada en Ushuaia, hay problemas de financiamiento con las campañas antárticas y problemas logísticos, hay pocos aviones logísticos, los Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, bueno, están muy descuidados, al borde de su capacidad operacional. En ese contexto lo que hay es un alejamiento de la Argentina justamente de su perfil y su orientación marítima, y agravado, patagónico, o sea, un abandono de la Patagonia también. No solo marítimo, sino también territorial. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces yo diría eso centralmente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que eres un gran aplauso. Nos podemos quedar tranquilos y Ezequiel es parte de la renovación, ¿no? De nuestra política exterior y de defensa. Totalmente. Bueno, ahora pasamos a algunas preguntas Perfecto. que hacen los participantes de esta diplomatura. La primera, un poco creo que ya la respondiste, pero la refrescamos. ¿De qué manera los países de América Latina, incluso aquellos sin salida directa al mar, padecen las restricciones geopolíticas del Atlántico Sur y la presencia de potencias extracontinentales? ¿Y cómo se puede articular una estrategia común de autonomía frente a la presión externa? Un poco es lo que habías hablado. Bien.
Esa es No, la primera pregunta. bien. No, ahí lo importante justamente es a los países que no tienen fuerte litoral marítimo, una gran extensión del litoral marítimo, bueno, también son países que justamente el comercio internacional depende justamente del acceso de sus países vecinos justamente a esos grandes cuerpos oceánicos. Por ejemplo, la vía navegable troncal es un ejemplo. Que la vía navegable troncal esté en manos no porque sean actores privados, no me quiero meter en esa lógica, pero que sean actores privados que estén fuertemente vinculados a Estados Unidos, bueno, eso tiene incidencia, digamos, en el comercio de todos los países mediterráneos con el resto del mundo, porque gran parte de su producción pasa por ahí, digamos. Uno puede hacer un análisis más sofisticado después de cada punto navegable que implica el contacto internacional de estos países con el resto del mundo, pero lo importante es que no es neutral, digamos, que todo lo que pasa afecta, y me parece que el gran trabajo ahí en materia de política y política diplomática es generar conciencia de que esos desafíos son conjuntos para generar unidad. Me parece que esa es un poco la clave, y le permitimos a Perú con el puerto reciente de Chancay, es un ejemplo. Acá hay otra pregunta. ¿Crees que se puede revertir la política exterior que está llevando a cabo Milei con respecto al Atlántico Sur? Si hay tiempo para hacerlo en el próximo gobierno. Claro, lo que quiere decir, interpreto, es que la dimensión del desafío es tan grande que si 4 años van a ser suficientes. Creo que es el sentido de la pregunta. Es algo que a mí me saca el sueño. Eso es algo que a mí realmente me saca el sueño. Y ahí me parece que sí se puede, eso estoy convencido que sí se puede, y hay una gran tarea que tenemos que hacer, los argentinos, y sobre todo los que tenemos ideas políticas claras respecto al Atlántico Sur y a la voluntad real de recuperar nuestras ideas del Atlántico Sur, que es ser conscientes que hay que llevar al debate público la idea de que hay que terminar con el consenso cooperativo con el Reino Unido. Digamos, hay que terminar con el consenso cooperativo con el Reino Unido y a partir de eso construir políticas de largo plazo. Que esto suele ser un eslogan, bueno, hay que pensar en largo plazo, pero para mí el gran desafío es, hay gobiernos que saben cómo tratar el Atlántico Sur y de hecho muchas veces hay autocríticas de debíamos hacer más de lo que hicimos, digamos, ¿no? Por limitaciones presupuestarias, por crisis económicas, etc. Pero hay un gran consenso en ese sentido de un sector político. Lo que hay que hacer es llevar ese consenso a toda la población y marcar que el consenso cooperativo con el Reino Unido afecta a los intereses de la Argentina. Y en ese sentido, en 4 años se puede hacer mucho con determinación y recursos políticos y recursos económicos, se puede hacer un montón, pero en todo caso, si después de 4 años hay recambio por otra cosa, que la sociedad y los distintos actores de la sociedad civil, las organizaciones libres del pueblo, sepan que cualquier política oceánica, cualquier política frente a las Islas Malvinas, tiene que no seguir el camino del consenso cooperativo con el Reino Unido, porque eso afecta a nuestros intereses. Si eso tenemos, si es en nuestro norte, no solo vamos a avanzar mucho, sino que también vamos a evitar retrocesos como lo que está pasando ahora con el gobierno de Milei. Creo que nos queda para una última pregunta. Vamos a tratar de aprovechar con todo lo que podamos. Sí, gracias. Si puede ponerlo en contexto sobre las noticias de las últimas horas de la marcha de un buque petrolero inglés en Tierra del Fuego, lo cual tengo entendido que es ilegal y por qué desde el gobierno se minimizó el hecho sin dar demasiadas explicaciones. ¿Cómo se aplica la ley en estos casos y si hay antecedentes de esto? Tiene que ver con la intervención del puerto. Sí, totalmente. Es una gran pregunta, y tengo pensado escribir algo al respecto porque trabaja un tema muy, muy profundo para la Argentina. Por un lado, está la ley Gaucho Rivero, digamos, que tiene que ver con la prohibición del amarre de buques que tengan bandera ilegal de las Islas Malvinas y que sean buques que de alguna manera contribuyen al desarrollo económico de las islas. Este buque es particular porque tiene el pabellón británico, porque está involucrado o hace base en un puerto que está intervenido por el gobierno nacional, un puerto que estaba bajo el control de la provincia, el agente controlador de aplicaciones del puerto de Ushuaia, y se da en un contexto sumamente de vacío estratégico en la Patagonia, con lo cual en ese marco es donde ancla este buque con pabellón británico. Lo interesante de esto es que el buque de pabellón británico, para ser 100% honestos, no está incumpliendo la ley porque no está vinculado al desarrollo de las Islas Malvinas. Es un buque que está registrado en la isla de Man, que es una dependencia de la corte británica. ¿Cómo? Sí,
que es donde Toto Caputo tiene su fortuna, entre paréntesis esto es real, es una dependencia, es un estatus legal muy particular, que viene medieval del Reino Unido, pero que en realidad está cooperando con actividades en la cuenca austral, que no es una cuenca que está usurpada por el Reino Unido y que está manejada por un conglomerado internacional donde hay capitales argentinos, pero hay sobre todo capitales británicos. Y esto para mí es esencial, porque a mí me molesta mucho el amarre de ese buque, que tenga pabellón británico, porque el Reino Unido es lo que nos está ocupando 25% del territorio. Ahora bien, la contradicción es que no está incumpliendo concretamente una ley, porque no tiene bandera ilegal de las Islas Malvinas y no está participando en las operaciones petroleras que están en la cuenca norte, pero implica, para mí, es un dedo en la llaga porque me hace reflexionar sobre el rol de desarrollo nacional, ¿no? O sea, el rol que tiene Malvinas en el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque porque tenemos el régimen de Tierra del Fuego, porque tenemos desarrollos petroleros en la cuenca austral de Malvinas. No obstante, ese desarrollo, lo que refleja esto es que ese desarrollo está desentendido de la cuestión Malvinas. Porque un desarrollo de la cuenca austral, un desarrollo de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, un desarrollo de la Patagonia en general, debería ser un desarrollo económico, y lo voy a decir con todas las letras, revisionista, que busque revisar el status quo, que busque ejercer presión a los británicos. Entonces lo que vemos es que las actividades económicas que están ocurriendo en nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en nuestro desarrollo económico de la Patagonia, no molesta a los británicos, y no molesta a tal punto de que pueden enviar un buque con pabellón británico y que esté en el puerto de Ushuaia, y que eso no sea, y que eso en realidad pueda hacerse porque no es ilegal. Y eso a mí me molesta muchísimo, porque lo que refleja es que el desarrollo económico de la Patagonia Argentina no está pensado totalmente en generarle costos a los británicos, en impugnar la presencia británica. Y el desarrollo económico en la Patagonia es fundamental para recuperar Malvinas. Y esto lo que detenta es la desarticulación del proyecto económico en función de ese objetivo. Y es muy grave. Y además más grave, eso es mucho más grave que si el buque hubiese incumplido con alguna ley vinculada al pabellón. O sea, es más grave porque es más profundo y denota justamente una falta de sentido estratégico. El gobierno de Milei agrava muchísimo justamente porque se da en un contexto de suma entrega, ¿no? De intervención del puerto, de la venta de terrenos, de desarticulación de los proyectos petroleros en Comodoro Rivadavia, que van a invertir directamente a Vaca Muerta, despoblando la costa patagónica. Es terrible, es terrible. Bueno, excelente charla. Muchas gracias. Excelente. La próxima, no sé lo que sigue. Sí, anunciamos la próxima charla que va a estar a cargo de Manuel Padín, ¿no? Se va a tratar también temas de política exterior y no, es la penúltima charla, tengo entendido, nos faltaría otra más. No. Es la última. Muy bien, es que nos quedamos con ganas de más. Así que vamos a seguir. En el próximo cuatrimestre. La última Del módulo en la última. Muchas gracias a todos. de a ustedes.